tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos en este tercer día en el devocional semanal y continuamos con nuestro tema, el Dios que nos guarda. Estamos leyendo la carta corta de Judas el apóstol, no el que traicionó a Jesús, sino el que, según la tradición de la iglesia, era hermano de sangre de Cristo y que luego se convirtió no solo en creyente, sino también en un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 de su carta, y el verso 25 vamos a leer también: y aquel que es poderoso, y es enfática esta expresión, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Él es poderoso para guardarte sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Venimos hablando acerca de nuestra confianza en un Dios que nos guarda para salvación hasta el día que tengamos que llegar al cielo. Y el hecho de que nosotros creamos esta verdad y que estemos confiados plenamente con esta seguridad de que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, no significa que yo puedo vivir como se me da la gana. No significa que nosotros podemos hacer como querramos. Total, Dios nos va a guardar para que no perdamos nuestra salvación. Total, hagamos lo que hagamos, Dios nos va a librar y no vamos a ir al infierno. Esto no es así. No es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Quiero que me acompañe en la Biblia. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice allí: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Seguramente usted habrá conocido personas de esta clase en la iglesia. Dice, el que dice, pero no hace. El que dice, pero que no vive, de acuerdo a la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no solamente quizás hayas conocido gente en la iglesia, quizás sea tu caso. ¿Por qué no? Quizás estás mirando este video y Dios te está hablando a través de esta palabra. Quizás sea ese tu caso, que decís que conoces al Señor, pero que en tu vida no hay una señal de que guardes los mandamientos del Señor, que seas obediente a su palabra. Y déjame decirte que estás mintiendo. Te estás mintiendo a vos mismo, a vos misma, porque a Dios no le podés mentir. Quizás nos podés mentir también a nosotros, porque por un tiempo podemos llegar a creer la mentira. Nosotros los creyentes tenemos ese toque de ingenuidad, gracias a Dios, un toque de ingenuidad, no tanto, pero tenemos un toque de ingenuidad y a veces caemos en el error del credulismo. Y es que no andamos desconfiando de las personas, esa es la verdad. Se nos manda a amar a las personas y no a desconfiar de ellas. Y a veces por amar no vemos bien y no nos damos cuenta de ciertas cosas que con el tiempo llegan a ser evidentes. Pero ya sea que conozcas personas que dicen que conocen al Señor, pero que no guardan sus mandamientos y que son mentirosas, o ya sea que vos seas esa persona que decís que conoces al Señor, pero que no vivís de acuerdo a su palabra porque no te interesa, quiero decirte, no te quiero decir que Dios te odia o que Dios está como airado o enojado justamente por eso con vos, pero sí quiero decirte que Dios te ama y quiere salvar tu vida, quiere perdonar tus pecados y quiere convertirte en un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Y desde ya, tampoco puedo decir que Dios está contento con tu vida, ni que a Dios le agrada tu vida. Claro que no. Pero el hecho de que estés mirando este video y escuchando esta palabra es una muestra del amor de Dios y que Dios te está llamando a dejar esa vida de pecado y a entregarle tu vida sin reservas a Cristo, para que no seas alguien que dice y que no hace, porque el que dice y que no hace, al final del camino no va a encontrar salvación, sino que va a encontrar destrucción y perdición. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo. No hay vuelta con esto. No hay medias tintas, no hay grises, no es un pobre hermanito, que bueno, que flojo. Y bueno, otros dicen son los creyentes carnales y que andan en la carne, todo el tiempo andan en la carne y pecan todo el tiempo porque son nuevitos y porque son creyentes carnales y todo eso que realmente son excusas para justificar el pecado. La Biblia no lo justifica ni pone excusas, pone blanco sobre negro y dice las cosas como son. El que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra de Dios, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es justamente el pecado, es obra del diablo. Pero no quiero decir que Él sea responsable de nuestro pecado, ¿no? Es una obra diabólica, es una obra satánica el pecado. Él fue el que desde el principio comenzó con el pecado y nosotros somos responsables de nuestro pecado y en alguna manera nosotros espiritualmente, si vivimos en el pecado, estamos identificados con Satanás y no con Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Una de las primeras manifestaciones, una de las primeras señales de que Cristo entró en tu vida es que Él deshizo la obra del diablo en tu vida. Él destruyó el poder del pecado en tu vida. No significa que nunca vamos a pecar. No me malinterpreten y no pongan en mis palabras cosas que no estoy diciendo. No estoy diciendo que el cristiano no peca. Estoy diciendo que el cristiano, como dice la palabra de Dios, no practica el pecado, no vive en el pecado. Yo recuerdo que en los primeros meses de haber sido salvado, de haber nacido de nuevo, yo iba al lugar donde frecuentaba antes para ir a predicarle a mis amigos, a los muchachos que vivían en la misma situación que yo vivía, en las drogas, en el vicio, en la noche, ahí en el conurbano bonaerense, porque soy de ese lugar. Y recuerdo que una de esas noches dije, bueno, voy a predicarle a los muchachos y voy a ir a predicarles a donde sé que los muchachos están. ¿A dónde los voy a encontrar? En el boliche. Así que en ese momento también todavía tenía una novia que tenía desde antes de conocer al Señor y nos pusimos de acuerdo y bueno, vamos a ir a bailar, vamos al baile y en el baile vamos en el boliche, ahí voy a aprovechar para predicarle el Evangelio a mis amigos y contarles del Señor. Yo amaba, la verdad, todos los fines de semana, en toda mi adolescencia y toda mi juventud, era como dice la canción, de boliche en boliche, era mi pasión. Entraba al baile, entraba a los boliches y trataba de convertirme en el rey de la noche. Bailaba sin parar desde que empezaba hasta que terminaba y éramos de los últimos que nos íbamos cuando el boliche cerraba y a veces nos íbamos caminando en 4 patas y no en 2 como habíamos entrado. Y mi pasión era bailar, las luces, la oscuridad, el ruido, la música, el ambiente lleno de humo, la droga, el sexo fácil y todo ese tipo de cosas en las cuales vivía, practicaba, amaba y disfrutaba. Pero recuerdo esa noche como si fuera hoy. Entré al boliche, entré a ese lugar y yo no entendía qué me pasaba. Porque en el mismo lugar donde yo antes disfrutaba, ahora no lo soportaba. La misma música que amaba, ahora me parecía odiosa. El mismo ambiente lleno de humo, de cigarrillo y de marihuana, era el paraíso para mí, ahora era una antesala del infierno. Los amigos con los que tomábamos durante toda la noche, ahora estaban allí y era imposible poder entablar con ellos una conversación, y las chicas de las cuales era amigo y todo eso y todo lo demás, ahora me parecían totalmente insoportables. El tratar de acercarme o entablar una conversación con alguna de ellas. ¿Qué me pasaba? Recuerdo que estuve tratando de soportar esa situación por más de 1 hora y media. Salí de la pista de baile porque ni siquiera podía bailar ni mover un pie. Me fui a la barra donde estaban sirviendo las bebidas, donde había un poco más de luz para ver si podía hablar con alguien y de repente sentirme un poco mejor, pero no, el estado era
cada vez peor, me sentía cada vez peor y nadie me había dicho, no tenés que ir a bailar ahora que sos cristiano, ahora que sos cristiano no tenés que ir al boliche, no tenés que fumar, no tenés que drogarte, no tenés que alcoholizarte, no tenés que fornicar. Nadie me había dicho eso, nadie me había hecho ese lavado de cerebro que algunos piensan que hacemos cuando la gente viene a la iglesia. Simplemente las obras del diablo, el pecado en mi vida había sido destruido cuando Cristo entró. Y ese ya no era mi lugar. Yo ya no era pez para esas aguas. Esa es la realidad. Mi naturaleza interior había cambiado. Me había convertido por el poder de Dios en un hijo de Dios. Por el Espíritu Santo había nacido de nuevo y ya no podía practicar el pecado. Y esa no es solamente mi experiencia, no es porque mi testimonio estoy contando y mi testimonio es la verdad. Este es el testimonio de millares y millares y millares de creyentes nacidos de nuevo en este tiempo, en el planeta Tierra, y de millones de creyentes que han nacido de nuevo a través de toda la historia de la iglesia. Entonces, no es que un creyente no puede pecar, y quiero enfatizar esto, y es que no es que un creyente no pueda decaer en su fe, ceder a alguna tentación, pero un creyente no puede caer en la tentación, un verdadero creyente, de abandonar a Cristo, de rechazar a Cristo y de ser infiel a Cristo durante todo el tiempo, si es que ha nacido de nuevo. La fe en Cristo Jesús no solamente implica permanencia en Cristo, sino que también implica una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de fidelidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos guarda, Dios nos santifica y Dios nos protege y nos mantiene irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que Dios me guarde no implica que yo voy a ser perezoso e irresponsable en mi vida espiritual. Jesucristo también dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Él es el que me guarda, Él me santifica, Él es fiel para sostenerme con su poder, por su gracia. Entonces yo puedo perseverar, yo puedo estar firme y puedo permanecer en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice con claridad: fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. No fui escogido para luego yo hacer mi propia vida. Romanos 8:29 dice que somos predestinados para ser semejantes a Cristo, que caminó en obediencia a su Padre. Y 1 Juan 3:3 dice que el que tiene esta esperanza se santifica, se purifica a sí mismo. En otras palabras, si tengo en mi alma la esperanza de ser salvo, esa esperanza me lleva a la pureza. Y por último, Juan capítulo 15, versículo 4, Jesucristo habló de la necesidad de permanecer en Él. Permanecer, ¿saben qué significa? Significa quedarse. Eso significa permanecer. Cuando un cristiano verdadero permanece en Cristo, significa que está inseparablemente entrelazado con Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Me explico? Todas las áreas de su vida. No es que soy santo en la iglesia y después de la iglesia no. No es que soy santo cuando estoy orando y leyendo la Biblia y en mi trabajo no. No es que soy santo en mi casa y en la escuela con mis compañeros y mis compañeras. No. No es que soy una cosa en el templo y otra cosa en la calle. No. Eso es evidencia de que todavía no he nacido de nuevo. Si nosotros somos de Cristo, hemos de permanecer firmes, porque Dios es poderoso para que por su gracia hacer que nosotros no caigamos y permanezcamos firmes. Permanecer en Cristo, quedarnos en Él, es la evidencia de que soy suyo y que le pertenezco para siempre. Pénsalo, Dios te va a bendecir.